El pontificado de Pío XI, que duró de 1922 a 1939, coincidió prácticamente con el llamado periodo de entreguerras, es decir, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Desde los inicios del mismo, el Papa procuró fomentar el acercamiento del catolicismo al mundo de la ciencia, lo cual no resultaba una novedad en la historia de la Iglesia, pues había que evitar que las condenas al modernismo de sus antecesores fueran identificadas con una negación a todo progreso humano y avance en el conocimiento de la naturaleza. Por eso fundó y impulsó la Academia Pontificia de Ciencias en el año 1936, para dar ejemplo de científicos unidos en la razón y la fe. También fundó Radio Vaticano en 1931, entre otros gestos que fueron divulgados por los medios de comunicación como una renovación importante del papado. Por otra parte, Pío XI, tras una serie de negociaciones con el gobierno italiano, terminó aceptando en 1929 el Tratado de Letrán, que supuso el punto final a la llamada cuestión romana. Esta había surgido como consecuencia de la invasión de los estados pontificios y de su capital, Roma, por las tropas del rey Víctor Manuel II entre 1860 y 1870. El Papa se había declarado prisionero del Estado italiano en el Vaticano, ante la ausencia de cualquier pacto diplomático que arreglara la situación creada por el proceso unificador. En principio, los pontífices prohibieron que los católicos participaran en la vida política italiana, pero finalmente poco a poco se fue permitiendo, aunque el problema se enquistó sin cicatrizar. Benito Mussolini, con los objetivos de demostrar que era capaz de resolver un problema que el régimen liberal no había solucionado y de congraciarse con la Iglesia, impulsó una negociación diplomática que culminó con el Tratado de Letrán, por el cual Italia reconocía el Estado del Vaticano, se establecían relaciones oficiales mientras aumentaba la independencia, libertad de acción y presencia en organismos internacionales de la Santa Sede, aunque seguía dependiendo materialmente de Italia, por ejemplo para el suministro de la energía. Mussolini, consciente del catolicismo del pueblo italiano, decidió aminorar el anticlericalismo propio del fascismo en su propio beneficio, precisamente en la etapa inicial de su régimen, cuando necesitaba consolidar sus apoyos sociales. Sin embargo, permaneció intacto en los dirigentes la pretensión de crear desde la infancia ciudadanos fascistas a través de su encuadramiento social y doctrinal, lo cual produjo serios choques con la paralela idea católica de dirigir y formar al italiano en su totalidad. A ellos se unieron los roces y desencuentros entre el Estado fascista y los políticos democristianos del Partido Popular Italiano, que fue prohibido como el resto del abanico parlamentario, y la formación de un clero antifascista, que o bien se tuvo que esconder, bien tuvo que emigrar, o bien retirarse al silencio. La acción católica, instrumento preferido de Pío XI para la reconquista espiritual del mundo moderno, fue mal vista y obstaculizada por las autoridades fascistas, que prefirieron impulsar sus propias acciones infantiles, juveniles y adultas de hombres y mujeres antes que las católicas, que se encontraban fuera de su control y que, en su opinión, no formaban verdaderos varones y hembras fascistas. Por ello, la escala de tensión continuó hasta que Mussolini disolvió las asociaciones juveniles católicas en 1931. Pío XI denunció públicamente estos ataques contra la acción católica italiana en una encíclica del 25 de abril de ese año, un mes antes de que se hiciera oficial la orden fascista de disolución de asociaciones juveniles católicas. El 26 de junio, otra nueva encíclica llamó la atención sobre los peligros del fascismo y causas de su desencuentro con la Iglesia. Todo ello tensó las relaciones del mundo católico con Mussolini, que con mano de hierro y con guante de seda intentó mejorar sus relaciones con la Iglesia, sin por ello mermar sus intentos de controlar en todos los aspectos a la sociedad italiana. Por ello, los roces continuaron en los siguientes años, de tal manera que el Papa preparó una locución titulada Neglia Luce, que debía haberse leído y divulgado públicamente el 11 de febrero de 1939. Por la misma, el Papa declaraba abiertamente la incompatibilidad entre el fascismo y catolicismo. Se preparó una reunión episcopal con motivo del 10º aniversario de los pactos de Letrán, ocasión que se consideró adecuada para realizar sorpresivamente la locución.
Pero la muerte del Pío XI, el 10 de febrero, lo detuvo todo. Su sucesor, Pío XII, elegido el 2 de marzo, consideró que no era el momento apropiado para realizar su lectura, ante el crecimiento de la tensión en Europa con motivo de la definitiva incorporación de Checoslovaquia a la Alemania nazi, que vaticinaba el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, como sucedió en el mes de septiembre. Su intención fue evitar una provocación del fascismo o del nazismo para preservar la paz en Europa, pero todo fue inútil. En cuanto a la relación con el nazismo, tema con gran debate historiográfico hasta nuestros días, Pío XI aceptó firmar un concordato con Alemania en 1933. Debe tenerse en cuenta que la iniciativa del mismo partió de Berlín, por lo que el Vaticano no podía negarse a dialogar y tratar el asunto, que en principio no resultaba tan malo para el desenvolvimiento del catolicismo. Desde que el Papa Pío VII había firmado un concordato con Napoleón en 1802, se había demostrado que la Iglesia Católica no se vinculaba a ningún régimen político y que consideraba ese tipo de acuerdos como los mejores para dejar claro el campo de acción que un Estado dejaba negociado legalmente con los católicos. Es más, el Vaticano no se negó nunca a firmar un concordato con la Unión Soviética, pero a Moscú nunca le interesó reconocer al papado, ni establecer relaciones diplomáticas, ni clarificar la situación de los católicos en su territorio. Pronto los nazis comenzaron a incumplir los acuerdos. Por eso se sucedieron 55 notas oficiales de protestas del Vaticano, hasta 1939. Hitler solamente, como el Duce, había intentado mejorar su imagen como líder ante el mundo y ante los alemanes católicos, pero su idea de encuadramiento, control y formación del hombre y mujer arios no tenían nada que ver con la religión católica. Los nazis persiguieron a los judíos, aprobaron la esterilización, el asesinato de deficientes mentales, se prohibió el matrimonio entre arios y no arios, se creó el Instituto de Matrimonio Racial, donde alemanas puras se sometieron a técnicas para ser fecundadas y lograr el nacimiento de arios puros. Todo ello fue criticado por las iglesias alemanas, pero su protesta fue reprimida y censurada. Si bien algunos políticos católicos, como von Papen, ante el temor a la extensión del comunismo, colaboraban con los nazis, la tensión aumentó con el paso de los años. Cabe recordar que fue la época donde tanto Gran Bretaña como Francia trataban de evitar un conflicto con Alemania, aceptando su rearme y su expansión territorial. No solo los católicos trataron de adaptarse pragmáticamente a los nuevos tiempos. Los obispos alemanes, en una reunión el 18 de agosto de 1936 en Fulda, solicitaron al Papa una encíclica sobre los asuntos de Alemania. Fue la primera vez que se publicó una encíclica en alemán, con la clara intención de que fuera conocido claramente su contenido. Fechada el 14 de marzo, se introdujo clandestinamente en Alemania y fue leída el Domingo de Ramos, el 21 de marzo de 1937, en las iglesias católicas. Fue la famosa encíclica Mit brennender Sorg, que condenó al Estado totalitario, sus doctrinas racistas, la divinización de la raza, del pueblo, del Estado y sus representantes. Denunció el panteísmo nazi, la falta real de libertad religiosa, la brutal violación de los derechos de los niños y los jóvenes. La reacción nazi no se hizo esperar y se produjo el encarcelamiento de más de 1000 católicos, seglares y religiosos, mientras se producía la disolución escalada de asociaciones juveniles católicas. En 1939 se prohibió la enseñanza religiosa de forma definitiva en las escuelas públicas y unos 304 sacerdotes fueron condenados al campo de concentración de Dachau. Un año antes, al producirse la visita oficial del canciller Hitler a Roma, en mayo de 1938, el Papa se recluyó en su residencia de Castelfondo, ordenando que se cerraran los museos vaticanos. El periódico oficial de la Santa Sede ignoró la presencia del Führer en sus páginas, como si no existiera o su visita a Italia no tuviera importancia. El nuncio ante el gobierno italiano se negó a acudir a las recepciones en honor de la delegación alemana, mientras Pío XI se lamentaba que el día de la Santa Cruz se izasen en Roma cruces que no eran las de Cristo, en clara alusión a las cruces quemadas.